A ver, esto por aquí. Vamos a ver. A ver que comparta un momento. Aquí y... Ok. Y... Madre mía, cuánto cable tengo por aquí. Uf. Ay. Madre, y ¿dónde está el cable? Me falta que es este. Este y... Vale, me falta poco, espera. Siempre corriendo de la radio. Este por aquí. Muy bien, se escucha bien. Bueno, ¿cómo veis la iluminación? Que lo estoy poniendo aquí. Ahí, vale. A ver qué pongo esto. Voy a poner por allá. Madre mía, es que me falta ya espacio. Pareces un DJ. El DJ psicológico. Vale, estamos listos. Madre mía, qué estrés de la radio. Toca venir corriendo. Buenos días, feliz martes. Bueno, no sé cómo veis la iluminación. No sé si lo percibís, pero se nota aquí el brillo, la calidad. Me gusta más así. A ver esto que no esté en medio. Hola, Keka, buenos días. A ver, pongo aquí el chat. ¿Alguien me ha escuchado por la radio? ¿De los que estáis aquí? Y el ratón aquí. Buenos días, Luisa. Hoy he estado hablando en la radio del ego. Mar, ¿lo has escuchado? ¿Recuerdas que te dije que iba a hablar del ego hoy? David, si lo importante aquí es lo que se dice, no la luz. Sí, pero bueno, por hacerlo un poquito más profesional. La luz, el audio, si lo mejoramos, desde luego mejora la calidad en general. El contenido es esencial porque si no, no sirve de nada, claro. Pero bueno, pues mejorar un poquito, ¿no? Aquí no se coge la emisora, bueno, pero lo puedes escuchar, Rita, por internet, en la página web de la radio. Es Radio Monóvar. Te has montado todo un set de televisión. ¿No has visto la foto que subí ayer? Cuéntanos lo más importante que has hablado sobre el ego en la radio. Bien, claro. Pregunta, ¿vale? Pregunta para vosotros. ¿Qué es el ego? Vamos a preguntar, perdón, lo mismo que hemos preguntado a los oyentes de la radio. ¿Qué es el ego? ¿Qué diríais vosotros que es el ego? Con la ansiedad duele el estómago. Es una posibilidad, pero no está entre los criterios de la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque no a todo el mundo le pasa. Pero puede ocurrir en una persona que le duele el estómago a causa de la ansiedad. Sí. Son efectos fisiológicos
que pueden ser producidos por ansiedad. Dolores. A ver, ¿qué es el ego? Josh. Hola, saludos. Hola, Nathan. Buenos días. Buenos días, Mía. A ver, por aquí, ¿qué diríais que es el ego? Vengo de Radio Monobar, de hablar de eso, del ego, y he preguntado, llevan toda la mañana preguntando a los oyentes sobre qué era el ego, y cuando he acudido yo, pues he ido un poco a resolver qué es el ego desde el punto de vista de la psicología. Tú dijiste, nos dice, muy bien, porque está aquí gente muy atenta, nos dice Datreville, tú dijiste que el ego no es ciencia. Es un comentario excelente, Datreville, que denota una capacidad de retención y de atención por tu parte gloriosos. Así es, el problema es que el ego viene de un montón de partes. Yo cuando he revisado mis apuntes de psicología, no solo mis apuntes de psicología, en libros, es que no he encontrado ni una sola mención al ego. Ni una sola mención. ¿Imagináis un psicólogo graduado en psicología con estudios de posgrado que no sepa lo que es el ego? Pues tiene una explicación. Es que el ego como tal no existe. Es una invención a posteriori de... No a posteriori, sino de otras ramas que no son las científicas, que son ramas pues más bien espirituales, que no estoy en contra de las concepciones espirituales de la vida, pero que no venga de la psicología o que no venga de la salud mental incluso, porque yo escucho a psiquiatras y a psicólogos hablar del ego, pero todos esos psicólogos y todos esos psiquiatras que hablan del ego no han estudiado eso en su carrera, en su formación. Ninguno de ellos, eso estoy convencido. Lo han estudiado a posteriori, leyéndolo en libros o viéndolo incluso en vídeos. Ahora bien, nos dice Sarita, algo que tiene toda la razón. El ego no era de Freud. Claro, el ego como tal aparece en un pequeño apartado, en 7 líneas de la carrera de psicología, de historia de la psicología, un apartado que dice, según Freud, el ego era esto. Y el ego, según Freud, era lo que está en medio entre el super yo, aquellos condicionantes morales, sociales, etcétera, y el ello, que es lo interno, los complejos, los traumas de la infancia que él decía, y el ego es lo que está en medio, el yo. Pero claro, cuando nos dicen hay que trascender el ego, hay que vencer al ego, y todo ese tipo de concepciones desde las redes sociales, que es un poco el soporte de todo esto, nos lo dicen como si fuera un intento de mayor conciencia, pero a la vez el psicoanálisis dice, según Carl Gustav Jung, que el ego es precisamente el centro de la conciencia, es decir, que es difuso, que cada uno dice una cosa de lo que es el ego. Y los coaches, unos te dicen una cosa y otros te dicen otra de lo que es el ego, con lo cual es un concepto que no te ayuda en nada. Porque si lo que tienes es arrogancia, pues es arrogancia, es una emoción que algunos tienen y otros no. Con lo cual, eso de que todos tenemos que trascender al ego no tiene ningún sentido. Si tienes arrogancia, si eres egocéntrico y te causa malestar, pues hemos identificado un problema que podemos definir de forma conductual y buscar una solución. Pero si tu problema es el ego, es casi como decir que tu problema es el aura. No hay definición de ese ego de forma condensada que nos facilite el trabajar con ello. Bueno, eso es lo que he ido a decir a la radio. Como resumen, Josh. A ver. Ego es lo que queremos validar de nosotros mismos ante los demás. Sí, por eso digo, ¿no? Que hemos tenido que buscar todos precisamente ese concepto en redes sociales, en internet. Todos los hemos encontrado ahí. Yo como psicólogo, como digo, graduado en psicología, me ha tocado buscar qué es el ego. Si quería entender qué significa el ego en este contexto coloquial, me ha tocado buscarlo en internet. Pero eso no es fiable. No hay estudios sobre ese ego. Sobre todo porque no hay una definición clara de qué es el ego. Ni siquiera ya tiene que ver con el ego que proponía Freud, como digo. No entiendo cuando los jóvenes dicen que alguien tiene el ego muy grande. Claro, esa era la crítica un poco más. Por eso he ido a la radio a hablar de esto. Porque se extiende y se extiende solo a razón de la cantidad de vídeos que hay sobre esto en internet. Con lo cual viene más a confundir que a aclararnos nada. Así que yo, pues como psicólogo, tengo que poner sobre la palestra qué es exactamente lo que podemos opinar los profesionales. Sos mi psicólogo premium. Mira ese color turquesa. Gracias, Gise. Que todavía no haya sido definido científico todavía, quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta. Josh, no es que no haya que tenerlo en cuenta,
es que no existe como concepto unitario de todo. Porque si tú vas puntualmente a cosas concretas que pueden estar dentro de ese concepto de ego, es creencias, expectativas, son valores, son esquemas mentales, cognitivos, todo eso sí, es operativo y funciona en la terapia. Trabajar sobre eso, pero sobre un ego que no se sabe lo que es porque no ha sido consensuado en una definición concreta, pues no nos sirve de nada, claro. Con lo cual no hay que tenerlo en cuenta. Como decía antes, si tú me dices que tu problema es tu aura, ¿qué es el aura? ¿Cómo trabajamos con el aura? Si no hay una definición unitaria ni hay evidencia de ello. Por eso no hay que tenerlo en cuenta, Josh. Hay que tener en cuenta aquellos elementos que están dentro de ese concepto de ego que sí son operativos. La autoestima, el autoconcepto, la personalidad, la identidad, en fin, todo lo que, con lo que podemos trabajar como esquemas, pensamientos, todo eso sí. Y está todo dentro como un amasijo, como una especie de cajón desastre, todo dentro de ese concepto que cada uno añade lo que le da la gana, que es el ego. ¿Vale, Josh? Por eso no hay que tenerlo en cuenta como concepto para trabajar en él. Ahora, la autoestima, sí. La personalidad, claro. La identidad, claro que sí. Todo eso hay que trabajarlo si queremos solucionar problemas. Te entiendo desde la perspectiva del terapeuta, pero yo no me limito a trabajar con lo que sé. Bueno, pero hablas de ti. Pero como profesional de la salud debemos tener cuidado de qué elementos utilizamos para trabajar en terapia. Y yo veo, por ejemplo, que se habla desde el mundo del coach, del ego, como si tu problema fuera ese, cómo solucionarlo. Ya, pero si estamos fallando en el diagnóstico, es decir, tú dices que mi problema es el ego, si fallamos en el diagnóstico, es decir, que mi problema no es el ego, no me está solucionando nada, claro. Otra cosa es que a ti te funcione, que es lo que le pasa a mucha gente, Josh. A ti te funcione porque sientes algo, conectas con ese concepto y te va bien. Pero no podemos trabajar en la salud mental de la gente con conceptos que ni siquiera sabemos si existen, que son difusos, no operativos. Claro, a eso me refiero, Josh. Ahora, cada uno, como digo, le ha funcionado el Reiki, maravilloso. Le ha funcionado ir a un curandero, estupendo. Pero desde luego no puede un psicólogo utilizar herramientas de un curandero, claro, porque no tiene evidencia científica. Pues lo mismo, ¿no? A nivel personal, maravilloso. Pero no como concepto psicológico. Pregúntale a un argentino. Sí, ¿por qué? Porque en Argentina se habla mucho del ego. Probablemente, Mía, y tiene mucho sentido que lo digas, porque en Argentina hay una gran prevalencia del movimiento psicoanalista, del estudio psicoanalista en la propia universidad. Concretamente en Argentina. En Europa no se estudia psicoanálisis en estudios reglados en la universidad. Uno puede hacer un curso aparte de la carrera, pero el grado de psicología no se estudia psicoanálisis. Sin embargo, en Argentina, por alguna razón, es donde más se estudia ese psicoanálisis. A ver, siento fatal porque escuché a mi cuñado decir que estoy loca. Una impotencia. Cuando hablan mal de nosotros. Difícil, ¿eh? Difícil cuando hablan mal de nosotros. Y alguna vez hemos comentado lo difícil que es desprenderse un poco de la necesidad que tenemos a veces de controlar a los demás, que los demás piensen como nos gustaría que pensasen, que los demás sientan lo que nosotros queremos transmitir a los demás, que no se corresponde muchas veces. Todo eso ocurre y aquí hay una crítica por tu parte hacia lo que el otro está diciendo. Claro, no permitir que los demás piensen de nosotros lo que los demás piensen nos da mucho dolor. Si controlas el ego, o si controlas el aura, sería lo mismo, ¿no? Si controlas el alma, ya, pero es que el alma tenemos que definirla de forma operativa. ¿Qué es, no? Por eso yo me refiero al ego como algo difuso, que no tiene evidencia y que no tenemos capacidad de intervenir en él. Podemos intervenir en pensamientos, en creencias, podemos intervenir en la propia, incluso personalidad, en la parte que tiene que ver con el ambiente, por ejemplo, porque sabéis que la personalidad en parte se hereda y en parte se construye en el día a día. No solo es heredado, con lo cual en todo eso podemos trabajar. Sí, sí duele, Gise. Sí duele cuando hablan mal de nosotros. Te animo a ver un vídeo que publiqué por aquí respecto de unas críticas que se me hacía a mí personalmente aquí en directo y cómo trabajar a nivel emocional ese tipo de ataques. Creo que es interesante y por eso lo hice, porque yo habitualmente pues eso lo hago de forma natural ya, porque lo tengo ya sistematizado. He conseguido un proceso en el cual cuando alguien me ataca, de forma natural gestiono mis emociones. Pero en este caso, en ese vídeo, que fue en directo también, fue aquí igual en directo y saqué de ahí un corto, ¿no?
Lo que hice fue hacer lo mismo, pero en voz alta, matizando los procesos por los cuales pasó mi mente para llegar a la gestión emocional. Sin llegar, como te estoy diciendo que está pasando ahora mismo en tu mente, sin llegar a criticar al que me está insultando, que es lo que sin embargo estás haciendo tú. Criticas que el otro hace algo que no te gusta. Criticar siempre es decir al otro lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. En este caso no te gusta que te insulte, que diga que estás loca, que hable mal de ti, pero el otro tiene derecho a decir también lo que él piensa, ¿no? Y en este caso ni siquiera lo ha hecho para hacerte daño porque lo has escuchado, no te lo ha dicho a ti. Pues trabajar eso, trabajar cómo ves la conducta de los demás, va a facilitar tu gestión emocional. Te convino a ver ese vídeo porque creo que te puede hacer reflexionar un poquito. Si controlas el ego y tienes resiliencia, eso es porque tienes más de 50. Qué bueno. Vale, a ver. Me he dejado un montón de preguntas por aquí. ¿Puede una persona deprimirse o estar con ansiedad en la misma temporada cada año, por ejemplo en Navidad? Bueno, si el verbo es puede, todo puede. Pero la pregunta es si tiene que ver con el desencadenante en sí mismo de la Navidad. Por ejemplo, las personas que han perdido familiares importantes, que ya no están y es reciente, es posible, incluso probable, que cuando se desencadenen los recuerdos de la persona que ya no está, porque claro, te acercas a momentos donde ha sido muy familiar todo, donde todo el entorno facilita el recuerdo de esa persona, es posible que tengas más tristeza. Y la tristeza poco a poco te vaya empujando de forma conductual hacia una depresión, sí, porque te lo desencadena. Sería más bien, más que la Navidad, los recuerdos que no has aprendido a gestionar, a aceptar, a reubicar, como decía el otro día, cuando hablábamos del duelo. Reubicar ese recuerdo de la persona que ya no está. Y recordáis lo que decía la semana pasada, de reubicar psicológicamente a una persona. Con reubicar me refería a que durante los primeros periodos de ese duelo, en los que se pasa por esas negaciones, esa rabia y todo eso, en una fase final, uno acaba de reubicar el concepto de ausencia constante, es decir, sentimos que ya no está y no va a estar y nos sentimos muy mal, frente a eso, la presencia constante a nivel psicológico, sentir que está dentro de nosotros, que está para nosotros, que nos entiende, nos apoya, nos da consuelo, incluso en parte, cuando lo necesitamos. Es eso de estaría orgulloso de mí, por ejemplo. Con lo cual, detrás de todo ese proceso, a pesar de llegar a fechas como la Navidad, etcétera, no pasaría esto, no desencadenaría un estado prolongado de tristeza que podría incluso desencadenar una depresión. Aquí de lo que se trata, Nathan, sobre todo es de identificar los desencadenantes. ¿Por qué sientes depresión cuando llega la Navidad? ¿Por qué sientes ansiedad cuando llega la Navidad? ¿Qué lo ha provocado? ¿Qué desencadena eso? Y sobre todo, ¿qué lo mantiene? Sobre todo, ¿qué lo mantiene? Porque si cambiamos los elementos, tanto desencadenantes quizá como los que lo mantienen, vamos a empezar a cambiar cosas que realmente solucionan los problemas. ¿Entiendes, Nathan? ¿Puedo recomendar tus lives a una persona con trastorno bipolar? Claro, por supuesto. Puedes recomendarlo a quien quieras. Cuando te entra ansiedad de comer por gula, ¿qué hacer para no hacerlo? ¿Qué hacer para no hacerlo? Es decir, una especie de atracón, ¿no? Como llaman, ¿no? El propio atracón. Te da ansiedad, sobre todo por alimentos altamente palatables, que es como se llaman. Esos alimentos con mucho azúcar o mucha sal. Fíjate, Chandrix, ¿cómo cambiar esto? Siempre hay muchas formas de cambiar un mismo problema, casi como en las matemáticas. La vida es compleja. Se puede atacar un problema desde diferentes ámbitos. Fíjate que si hacemos alusión solo a la conducta, a lo conductual, lo que está en tu mano más controlar, que es la conducta como tal, el moverte o no moverte, fíjate qué sencillo sería, relativamente sencillo, el no permitir que entrase en tu casa alimentos altamente palatables.
porque desde luego no te va a entrar un atracón por comer guisantes ni zanahorias. Te va a entrar atracón por la comida como las patatas fritas, que desencadenan una reacción neuroquímica de glutamato, de dopamina, que somos casi incapaces de controlar. Si no hay azúcar ni sal, y digo en sentido de comida, en la casa, bueno, vamos a tener más capacidad de controlarlo. Es decir, conductualmente nos anticipamos, quitamos ese tipo de alimentos y tenemos un mayor control. Ahora bien, vamos a suponer que no puedes evitarlo porque vives en una casa con más personas y compran lo que les da la gana, porque tienen derecho, vamos a decirlo así. Otra cosa es ya la gestión emocional, de concretamente la ansiedad. La ansiedad es un proceso que empieza con pensamientos, con reacciones fisiológicas y que desencadenan en su manifestación más visual la conducta de, por ejemplo, comer. ¿Qué piensas? Te lleva digamos, a una reacción fisiológica. Y cuando hablamos de los atracones también hablamos de una mala gestión a nivel emocional, porque en otras ocasiones se ha producido, digamos, el alivio de la ansiedad cuando consumimos mucha cantidad de comida. Eso ocurre, es lo conductual. Cuando hablamos de la ansiedad y el alivio, ¿os dais cuenta que se puede generalizar a otro tipo de conductas, como por ejemplo el atracón? Si alivio una ansiedad mediante la huida, por ejemplo, de una situación que me da ansiedad, por ejemplo, un centro comercial lleno de gente, me da ansiedad y huyo de la situación y me voy a casa y me escondo, se alivia la ansiedad y luego es peor. Lo mismo pasa con un frigorífico. Cuando tengo ansiedad y alivio la ansiedad mediante la comida, comiendo muy rápido además y con mucha grasa y azúcar, lo que va a pasar es que va a condicionarse precisamente esta necesidad la próxima vez de aliviar la ansiedad mediante la comida. Se va condicionando, se va asociando en el cerebro un estímulo y el otro. Con lo cual, aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar con vías a solucionar un mismo problema, como ves. ¿Cómo era? Sandrix. Tanto a nivel conductual como a nivel de gestión emocional de la ansiedad, a nivel fisiológico mediante cualquier herramienta de tranquilización, al final de mindfulness, de respiración. Son diferentes, como digo, formas de solucionar lo mismo. Diferentes formas de atacar el mismo problema. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Porque hemos hablado muchas veces de las diferentes partes que tiene una emoción. Pensamientos, síntomas fisiológicos, conducta. Y cómo unas condicionan a las otras y van generando este círculo vicioso. Mira, nos dice, no es ninguna broma, Chispa, sí, vale, Chispa, 1000, nos dice una cosa que podría ser, en determinado momento, una buena forma de gestionar, por ejemplo, el primer desencadenante del atracón, ¿no? Pon fotos de personas obesas en el frigo, por ejemplo, podría funcionar. No es que sea la técnica infalible, se trata de intentar añadir elementos que faciliten las cosas, y eso es uno de ellos. Si pones eso delante del frigo, quizá eso te haga reflexionar y pensar, bueno, yo no quiero tampoco engordar demasiado, no quiero tener una enfermedad de obesidad mórbida. Y te ves ahí reflejado, te identificas con la foto y quizá te ayude en ese momento en el que estás casi a punto de tomar la decisión de si sí o si no. Puede ayudar. De nuevo son pequeñas soluciones a pequeños problemas. Muy interesante, Chispa. Gracias. Buenos días. Cuando sientes miedo por la reacción de alguien cercano, ¿cómo se puede trabajar eso? Por la reacción de alguien cercano. A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué alguien a que te pegue, por ejemplo? ¿A ti te funciona eso, Lisette? ¿El poner a alguien obeso en la nevera, por ejemplo, te ayuda? Ah, vale, lo de ir al súper, qué buena esa, Lisette. Ir al súper recién comido, porque no te apetece comprar cosas demasiado grasientas o demasiado azucaradas. Así es, porque cuando vas con mucha hambre te apetece todo. Con lo cual es, claro, ese momento en el que lo compro o no lo compro. Ese momento de debate interno desaparece si algo lo ayuda, como por ejemplo eso, el estar con el estómago lleno. Muy buena. Son pequeños, pequeñas soluciones a pequeños problemas. Hola, fuerza, también son necesarios.
¿El qué son necesarios? Porque como hablo mucho, no sé ya a qué te refieres. Buenos días. Con hambre, sí, así es. Con hambre compramos compulsivamente. Compraremos más, seguramente. Y alimentos, como decía, altamente palatables. No precisamente más judías, más verduras, más pues alcachofas o... Desde luego que no. Compraremos más patatas fritas y cosas así. Parece una buena herramienta al final. A ver, ¿qué me decía Marta? Vale. A ver, Marta, una pregunta. ¿Tienes miedo a la reacción de alguien cercano? Vale, ¿este alguien cercano alguna vez te ha agredido, por ejemplo? A ver, no hace falta que me contestes, da igual. Pero vamos a hablar de eso. El miedo a que alguien, bueno, a la reacción en general de alguien. ¿Cómo se puede trabajar eso? Claro, es que eso, lo más probable, Marta, y vamos a tener que definir la diferencia entre miedo y ansiedad, porque lo más probable, Marta, es que no tengas miedo. Lo que tengas es ansiedad. Otra cosa es que esa persona a la cual te refieres te haya agredido y haya incluso, pues casi estado a punto de matarte en varias ocasiones. Si ha sido así, hay riesgo real, incluso de tanto de padecer una lesión grave como de morir. Entonces es miedo lo que sientes cuando esa persona reacciona, porque el peligro es real. Pero no es probable, ¿no? No creo que sea eso lo que pasa. Tienes miedo a la reacción porque te imaginas escenarios futuros, te imaginas cosas que pueda pasar si él se enfada, si reacciona, que probablemente no ocurran. Incluso en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede ocurrir si alguien se enfada y te habla mal? Te imaginas de forma catastrófica cosas, escenarios, y eso es lo que te hace, pues, generar esa reacción fisiológica que se parece tanto al miedo. Y eso es la ansiedad. Con lo cual es una cuestión de generar pensamientos alternativos más racionales. Cuando tú pienses en esto y digas, a ver, ¿cuántas veces me ha pegado esta persona? ¿Cuántas veces realmente me ha hecho daño? Que sí, que a veces me puede hablar mal. ¿Es tan grave eso que te hable mal? Todo eso. Porque si piensas de forma más racional en este caso, no te va a generar esa reacción tan grande fisiológica. Eso es el trabajo de reconstrucción, de reestructuración cognitiva que se llama en psicología, ¿vale? Para la ansiedad. Porque es eso lo que pasa. No miedo, es ansiedad. A ver. He estado yendo 2 años seguidos a la sexóloga y me ha dado por imposible. Me violonchelo es metafóricamente, bueno, es una especie de palabra para no mencionar un concepto que no se puede mencionar, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Y qué es lo que no funciona? O sea, el problema sexual es que quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, a lo mejor, y no lo consigues. Ese es el problema. O te refieres a que te ha dado por imposible porque no consigue quitarte un malestar emocional. A nivel sexual no consigue, pero tú te sientes bien. Has conseguido por lo menos que este recuerdo no te genere muchísimo malestar. 2 años, como siempre digo, son muchos años para un tratamiento psicológico. Los tratamientos psicológicos tienen que ser limitados en el tiempo, no 2 años. Si antes, mucho antes, si al cabo de 4 o 5 meses algo no funciona, ya se debe dejar la terapia. Porque quizá haya razones que no conocemos que esté provocando que no funcione. Sí, pero mi pareja no puede estar así. Claro. Y exactamente, claro, es que habría que ver aquí muchos factores influyentes, ¿no? Habría que ver por qué no está funcionando. Pero quizá no está funcionando por el propio profesional que os está asistiendo, y que no consigue conectar del todo con vosotros. Quizás son las tareas que propone, porque se proponen tareas también en este ámbito, que no estáis sabiendo ejecutar de la forma eficiente. Quizás son muchos factores. Tendrás, por tanto, que ir cambiando uno de los factores a ver qué es lo que pasa. Algo no está funcionando. Ya digo que son muchos años para una terapia
sin funcionar. Demasiados años. La psicología no opera a tan largo plazo a no ser que sean trastornos de la personalidad. Imagino que conoces Sandrix, imagino que conoces los conceptos de la exposición que habrás trabajado, el intentar acercarte a eso que tanto miedo te da, de forma gradual, de forma progresiva, poquito a poquito. Habrás trabajado a nivel cognitivo los pensamientos disfuncionales. Imagino que habrás ido tirando por ahí, pero no te ha funcionado. El qué es lo que no ha funcionado quizá es la gradualidad, quizá es la falta de sistematicidad, como digo, no sabemos por qué no ha funcionado. Tienes que cambiar la forma de intervenir porque ese algo hay que descubrir cuál es, porque la terapia funciona. El por qué no funciona es la pregunta. ¿Por qué algo se vuelve crónico? Es que está fallando alguno de los elementos. Y tienes que descubrir qué elemento. Porque las herramientas parece que las tienes. Pues yo me he tratado 1 año y medio con una psicóloga porque soy hipocondríaca y a mí no me ha funcionado. 1 año, de nuevo, es un poco excesivo y no te ha funcionado. Y de nuevo, ¿por qué no te ha funcionado? Porque tú conoces esos elementos también. Imagino, María, que conocerás por tu tratamiento conceptos tales como las creencias, los pensamientos automáticos, la reestructuración cognitiva de pensamientos, la exposición. ¿Te suena todo eso, María? ¿Lo has trabajado a ese nivel? Imagino que todo eso lo has trabajado y quizá de nuevo hay fallos en ese procedimiento, porque lo que más funciona en la terapia es el espacio intersesiones. Cuidado con esto que estoy diciendo. Lo que más funciona en la terapia no es lo que pasa en la terapia, es lo que pasa después de la terapia hasta la próxima sesión. Es decir, el trabajo para casa. Si el nutricionista, cuando vas al nutricionista, y voy a utilizar esta analogía, te dice come tantos gramos de no sé qué y tantos gramos de no sé cuánto y tú te pasas y comes el doble, no funciona la dieta. Esto es lo mismo. El psicólogo, el profesional, concibe cuál es tu problema, detecta cuáles son los factores intervinientes en tu problema y te dice, vamos a cambiar esta semana esto. Y eso hay que hacerlo funcionar. Y de nuevo el propio psicólogo, el propio profesional, va a tener que evaluar en la próxima sesión por qué no ha funcionado. Porque hay factores que limitan a veces o que dificultan que algo funcione. Ese es el trabajo del psicólogo sesión a sesión. Que esa generalidad, que es el conocimiento cognitivo-conductual de una persona, ¿cómo lo vamos a llevar a una persona concreta con sus peculiaridades, ¿no? Y su contexto? Eso es lo difícil. Y en ese caso, pues puede ocurrir que algo no funcione, como decía, porque el propio psicólogo no conecta con los pacientes, porque los pacientes no llegan a aplicar, porque no ha transmitido la importancia de aplicar de forma estricta lo que se está proponiendo en la terapia. En fin, todo eso. Igual que si se va al médico, te propone unas pastillas para un tratamiento y tú no te las tomas. Pues lo mismo, ¿no? Me suena, pero me dice que cambie el pensamiento y eso no es fácil. Y me dicen que haga deporte, claro, pero para cambiar el pensamiento hace falta herramientas psicológicas, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, la difusión cognitiva. Aquí hemos hecho muchas técnicas de este estilo, como por ejemplo el elefante rosa, el elefante azul. Hemos hablado de esto muchas veces, de cómo hacer eso precisamente, porque a ti te dicen, cambia el pensamiento. A ti te dicen, gestiona tu emoción. Yo digo, ya, pero ¿cómo se hace eso? Vale. Bueno, cuando se habla de esta técnica del elefante rosa, el elefante azul, es una forma de cómo, el cómo. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado los focos? No sé si ahora se ve, pero aquí iluminación a tope ahora. Gracias, Heise, por esa rosa. Por cierto, gracias a todos los que mandáis rosas y diamantes y estas cosas de TikTok en directo, porque gracias a eso he comprado los focos que tengo ahora por aquí, que os lo voy a enseñar. Espérate, os voy a enseñar los focos. Espera, porque tengo que sacar por aquí. Mira. Hola, Teresa. Mira los focos que he comprado. Son los focos, ese y ese. Están muy chulos. Son muy profesionales. Es como un niño el día de Reyes, sí, así es, totalmente. Ay. Y
Yo estoy muy, muy emocionado con mis focos nuevos. Hay mucha luz, ¿verdad? Y eso que no he abierto esta ventana, podría tener más luz todavía. ¿Son más profesionales? Pues bueno, la idea es ir haciendo todavía esto más, un poco más profesional. Porque, oye, pues yo soy profesional de lo mío, pero no de los directos, ni de TikTok, ni de iluminación, ni de sonido. Y a veces me ayuda un amigo mío que es graduado en, ¿cómo se llama esta carrera? Audiovisuales o algo así, no recuerdo. Y él me ayuda, me recomienda esto, me recomienda lo otro. Y yo esto lo voy aprendiendo poco a poco porque no tenía ni idea de todo esto de las redes sociales. Y lo que estaba diciendo, que gracias, mira, Keka, muchas gracias por los regalos estos que mandáis porque me hacen luego tener ese dinero para comprar eso. Porque yo siempre digo que lo que se aporte de dinero en estos directos es para, bueno, pues comprar más cosas para esto. No lo voy a sacar para destinar a otra cosa, sino para esto. Ahí te va mi cafecito. Así que bueno, pues la próxima vez quizá compre un micro más bueno. Este está chulo, ¿eh? Pero no es bueno, no es de calidad. Bueno, quizá eso mejoraría el audio, aunque como nos decía por aquí Jos antes, lo interesante de esto no es en fin, el audio ni lo visual, sino el contenido, ¿no? De lo que hablamos aquí. Pero bueno, pues no está de más hacerlo profesional. Así que pues todo lo que mandéis va a ser para eso. Y gracias a los suscriptores que también donan al canal pues una cantidad mensual, que en este caso creo que son 3,5 o algo así, que no lo sé. Sí, hago consultas online. Aquí está en zorelpsicología.com, está la página web donde puedes solicitar consulta, o seguramente por aquí te van a pasar en breve, si no lo han puesto ya, el teléfono que tienen ya mucha gente ya por aquí. Y claro, el otro día lo... Ah, vale, ahí está. Lo voy a fijar el comentario para que lo veáis. Claro, estaría guay que... Ay, pero que estaría guay que se quedara siempre, ¿no? Fijado esto. A ver. Anclar este comentario. Perfecto. Ya está. Ya lo tenemos. Como vamos aquí de batería. Vale, perfecto. Ah, vale, eso es. Gracias. Ya Cristina te lo ha puesto. Eso es para solicitar consultas. Cuando alguien me pregunta, por cierto, lo tengo que mencionar. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿el teléfono es para contarte mi problema como aquí? Digo, no, porque yo no tengo el teléfono abierto para hablar de esto precisamente que tengo aquí abierto, que es precisamente hablar de psicología, ¿vale? Si yo destino mi tiempo después para mis consultas o mi tiempo libre pues para ir a recoger a mi hija al colegio y todo eso, lo destino a hablar con la gente de sus problemas, ya no dedico 1 hora al día como dedico aquí en los directos. Dedicaría 7 horas al día, con lo cual es imposible. Lo digo porque a veces me han llamado por teléfono para contarme eso, precisamente una cuestión que tienen aquí, una pregunta, ¿no? Una duda. Pero no es eso, el teléfono. El teléfono es para coger consultas porque consideráis que ya necesitáis un tratamiento específico. Bueno, pues si es así, ahí está abierto el espacio, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, algo que no sabéis muy bien, o alguna guía, alguna técnica, algo que tengáis como una pregunta general, bueno, me lo planteáis por aquí porque para eso estamos aquí, para hablar de psicología. Divulgación científica. Ese es el objetivo siempre de estos directos, ¿vale? A ver, para la ansiedad por la comida, ¿qué se puede hacer? Tengo que perder peso y así no puedo. Para la ansiedad por la comida, como decía antes, es que, ¿sabes qué pasa, Sul? Que lo he estado comentando antes y no me quiero repetir. No es el teléfono de la esperanza. Te voy a poner, de todas maneras, Soul, como he hablado antes de esto, el directo siempre lo pongo en YouTube, en el canal entero. Siempre pongo el canal en mi canal de YouTube, todos los directos los subo después, ¿vale? Subiré después la entrevista de la radio que he ido esta mañana y subiré después también el directo entero, ¿vale? Lo subo siempre. Lo digo por, claro, la gente que ha entrado desde el principio no tenga que escuchar repetir lo mismo, ¿vale? El teléfono de la esperanza, buenísimo. Me ha gustado eso. No, pero una vez me pasó, Mar, que me llamaron y yo, claro, yo atendía la llamada y en un momento dado, después de unos cuantos minutos, le dije, pero ¿me llama usted para solicitar una consulta? Dice, no, solo quería contarte. Claro, me tocó explicarle que no es para eso el teléfono, ¿vale? Que no pasa nada, yo solo se lo comento y ya está, no pasa nada. Pero bueno, por dejarlo claro. Y me pasa lo mismo con los comentarios, con los
em, con los comentarios por privado. Básicamente que pases por caja, viajan dos. Me imagino que esto es una crítica que me haces a mí. No es tanto porque pases por caja o no, que si me necesitas en una consulta privada, yo la destino, ese tiempo lo destino para eso, porque es parte de mi sueldo. Pero si yo dedico una hora aquí al día, eso es de forma completamente altruista, porque yo no cobro nada por esta hora. Es decir, yo dedico 7 horas a la semana de directos sin cobrar nada, pero precisamente para esto. ¿Entiendes? Con lo cual, si tú tienes una duda, lo preguntas aquí, que es gratis. Pero si tú quieres una cuestión más personal, que necesitas más especificidad, claro, pues yo necesito mi tiempo o llevarlo, ese espacio, a una hora que yo tengo disponible para mi trabajo, que son las consultas. Y no tengo todas las horas abiertas y disponibles. Tengo unas horas por la mañana y unas horas por la tarde, y solo ciertos días, porque yo trabajo también en un centro donde dedico muchas horas por las tardes, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, claro, que a mí me llamen después, por ejemplo, porque pasa después además del directo. Después directamente me llaman, oye, es que me pasa no sé qué. Digo, ya, pero yo ahora no puedo, porque yo ahora tengo una consulta o tengo el espacio pues para, por ejemplo, lo que hago yo siempre con los directos, que es sacar un vídeo corto, publicarlo, y eso es un rato todos los días, ¿no? Bueno, pues a eso me refería. No es crítica, es normal, pero para que lo entiendan. Vale, perfecto. Aclarado. Muy bien dicho, que critica al prójimo, acallará a la larga. Ah, anda, eso es un dicho, a ver, ¿cómo es esto? Que el que critica al prójimo acallará a la larga. ¿Es un dicho eso? El que critica al prójimo acallará a la larga. ¿No? Eso es profético. ¿Mm? Me ha sorprendido la... ¿Cómo? Jugar juegos de rol necesito. Roblox. Tenía yo. Pero Roblox es un juego de rol. ¿Sí? ¿Es un juego de rol, Roblox? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Más buena. Algo de lo que también hemos hablado mucho aquí, no en este directo, Heise, pero hemos hablado aquí muchas veces. Incluso he llevado esto a la radio también. ¿Por qué quiero muchísimo a mi pareja, pero pienso en otras personas? ¡Wow! Gran pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Por qué quiero muchísimo a mi pareja y a pesar de todo pienso en otras personas? A ver, me parece una excelente pregunta. ¿Quién se atreve a contestar a esta pregunta? Porque te está faltando algo en él. ¡Wow! A mí me pasa, es normal, creo. Estado de calma nos dice algo que, cuidado, con esta afirmación, porque te está faltando algo, cuidado, Si piensas en otras personas a pesar de estar enamorado, es que te falta algo. A lo mejor no llena todos los campos. Yo creo que estamos aquí viendo cosas importantes, que me parece muy interesante matizar, porque yo sí he tenido pacientes que han cometido grandísimos errores en su vida, errores porque así lo catalogaban ellos mismos, por creencias. Quizás esté equivocado en creer que tiene amor, no sé. Puede pensar en alguien más si se está completamente enamorado. Es decir, no se puede pensar en nadie más si se está enamorado, ¿ok? No tiene nada que ver querer a alguien para acordarse de otras cosas o personas. La intensidad de esos pensamientos, Mar. Aquí yo creo que está pasando algo maravilloso, se está definiendo un grandísimo problema. Qué pregunta, Cuidado, ¿Tú qué opinas? CR Pulga y Nathan, ¿qué opinas? Tú que siempre estás por aquí también. ¿Dependencia emocional? ¿Qué tiene que ver la dependencia emocional? A ver que reflexione. Dependencia emocional. ¿Por qué? No encuentro relación. Relaciones abiertas. Que hay algún campo que no acaba de abarcar. Cuidado porque, de verdad, vamos a un poco dedicar un pelín de tiempo a esto. De verdad que me parece muy interesante lo que está surgiendo de aquí.
alguien se enamora de otro alguien a largo plazo, ¿vale? Eso que llamamos ese amor ya afectivo, es decir, ya estamos un tiempo, años con la persona. Un momento, estado de calma. Voy a dedicar unos minutos a esto, si no te importa. Ah, vale, por lo de monógamo, lo voy a leer. Es normal, somos monógamos por cultura, pero al menos bajo mi percepción es indicativo ¿De qué? Se ha cortado. Vale. Hablábamos en un directo también, hemos hablado también en... Pero ¿por qué no se puede pensar? Vale. Hablamos una vez, hablé en la radio, después vine aquí, estuvimos hablando largo y tendido de las fases del amor. Las fases del amor son 3. Así se han estudiado, ¿vale? Y tienen mucho soporte neurobiológico. Una primera fase de atracción sexual, que si buscamos ese soporte neurobiológico, son sencillamente las testosteronas y el estrógeno, lo que nos incita a tener atracción sexual por la otra persona. Hasta ahí, todo bien. Una primera fase. Sentimos atracción sexual por un montón de gente. ¿Ok? Ahora viene una segunda fase del amor, que llamamos enamoramiento. El enamoramiento ya no es por todo el mundo. Ya segregan hormonas diferentes como las catecolaminas, es decir, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Cuidado con este neurotransmisor, porque resulta que la noradrenalina es esa hormona que está relacionada con la capacidad o incluso la incapacidad de lo contrario de prestar atención a algo. Cuando estamos en fase de enamoramiento, prestamos tanta atención a la persona de la cual estamos enamorados que no podemos pensar en otra cosa. Es imposible pensar en otra cosa. ¿Vale? Eso es el estado de enamoramiento. Pero cuando pasa esa fase, que, bueno, según algunos expertos consideran que dura 2 años, 3 años, pasa a la otra fase que a nivel neuroendocrino genera otro tipo de respuestas, como son la vasopresina y la oxitocina. Es el amor, el que más asociado está al cuidado ya para toda la vida, ¿ok? Bueno, son 3 fases diferentes. Ahora bien, pero cuidado con esto, lo quiero decir porque he visto aquí comentarios, dudas que realmente podrían llevar o podrían ser el origen de luego problemas en la pareja. Si alguien está por tiempo, digo, más de 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15, por tanto está en fase, ya la tercera fase, el amor más pausado, el amor del apego como tal, el amor del vínculo, no puede estar en fase de enamoramiento, porque ya ha pasado esa fase. Ya lleva 15 años con la persona, o 20 o 30, o los que sea. No está en fase de enamoramiento. Es posible, por tanto, haciendo alusión a estas 3 fases, estos procesos neurobiológicos que tenemos de forma natural, que volvamos a sentir la segunda fase por otra persona. ¿Qué pensáis? Si estamos enamorados en forma de vínculo, en forma de apego, ¿podemos sentir enamoramiento por otra persona? Es más, ¿podemos sentir la primera fase, que es la atracción sexual por otra persona? Aquí nos decía Rose que no, nos dice Raquel que tampoco. Vale, vamos a matizar esto. Atracción sexual vamos a seguir sintiendo toda la vida, por muchas personas. Atracción sexual, que es la primera fase, es decir, testosterona, estrógenos, es decir, feromonas, es una cuestión muy animal eso, ¿vale? Vamos a sentir atracción sexual toda la vida por mucho enamoramiento que tengamos, ¿vale? No estoy hablando, por favor, cuidado con lo que estoy diciendo, no estoy hablando de opiniones personales, estoy hablando de ciencia, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia a este respecto? Por un poco cuestionar las creencias personales que cada uno desarrolla a este respecto, ¿vale? Atracción sexual sí se puede, ¿vale? Ahora, lo que está en medio, que es un poco la duda, ¿no? La fase de enamoramiento. ¿Podemos, a pesar de tener amor en forma de vínculo, en forma de apego por la pareja con la cual estamos años y años, podemos sentir enamoramiento por otra tercera persona? ¿Sí o no? Sí, y no estoy quitando el amor que sentimos por la pareja de hace 30 años. ¿Podemos sentir enamoramiento? Bueno, de nuevo, haciendo alusión a los estudios científicos. La respuesta es de forma natural,
que sí. Y eso no es ningún problema para el amor que tenemos en forma de vínculo. ¿Qué es ahora mismo un problema? Sobre todo en base a estos comentarios que he visto al principio. Aquí entran ahora las creencias personales. Porque nos decía, de hecho voy a volver al comentario. Disculpad si me centro un poquito en esto, porque me parece muy interesante. He visto aquí comentarios que nos pueden hacer cometer gravísimos errores. El comentario de Heise era, ¿por qué quiero mucho a mi pareja? Es decir, en fase de vínculo, en fase de apego, y sin embargo piensa en otras personas. ¿Puede pensar en otras personas? Incluso en una sola, porque, bueno, le está provocando una fase de enamoramiento incluso. Sí es posible. Pero no estoy hablando de poligamia, chispa. Cuidado, porque yo estoy hablando, incluso Heise ha preguntado, por los pensamientos, no por la conducta, no por la infidelidad, ni por estar con dos personas en forma de conducta sexual. No está hablando de esto, chispa. Está hablando de pensamientos. Estando con la pareja con la que yo quiero estar, en la que estoy toda la vida, ¿puedo tener pensamientos? Es decir, en fase de enamoramiento por una tercera persona. Sí puede. Y no está mal. Es biológico. ¿Entiendes? Y ahora bien, ahora entran las creencias a este problema. Añadimos a la ecuación las creencias personales. Si yo creo, por tanto, que si tengo pensamientos por otra persona, entonces no querré a mi pareja. Aquí hemos cometido el gravísimo error de creernos un pensamiento que solo es un pensamiento y no un hecho. ¿Entendéis la diferencia? Si añadimos la creencia errónea, como digo, es errónea, de que si pienso en otra persona entonces no quiero a mi pareja, acabamos conductualmente incluso acercándonos a dejar a la pareja o a la infidelidad, etc. Pero solo es una creencia. Se puede perfectamente tener una fase ligera de enamoramiento por otra persona. Sí se puede. No es ningún problema. El problema es que eso se llegue o lleve a una relación como tal, a algo conductual, a que tú decidas acercarte a esa persona. Si tú te acercas a nivel conductual a esa persona tomando decisiones de tipo, pues quedo para tomar café con esta persona, cojo el teléfono y hablo en chat con esta persona, en fin, acercándote poco a poco, a nivel conductual, estás tomando decisiones que van a hacer que se retroalimente la fase de enamoramiento. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay conducta de enamoramiento, si no me acerco a esa persona, esa fase de enamoramiento se va a acabar poco a poco. Y sencillamente desaparecerá. Será una persona que te ha gustado mucho, has tenido cierta fase de enamoramiento, queriendo mucho a tu pareja de toda la vida, y conforme llegó, se fue. Pero si cometemos el error de, dado que pienso en esta persona, por tanto no quiero a mi pareja, así que la tengo que dejar, y te juntas con esta pareja porque estás en fase de enamoramiento, esta pareja se va a convertir luego en la que está aquí, porque con el paso de los años, estando con ella muy feliz, se va a convertir en la otra, en la que estaba en la fase de vínculo y de apego, y luego quizá aparezcan otras personas y otra vez cometerás el mismo problema. No es ningún problema pensar en otras personas. Cuando la religión católica nos dice a veces, y yo tengo esto siempre en contraposición a este concepto de la religión, cuando dicen que tú puedes pecar por acción, omisión o pensamiento. No es verdad. El pensamiento no es controlable. Los pensamientos automáticos aparecen en la mente. Nadie los quiere, sobre todo los negativos. En este caso, si piensas en otra persona, te castigas por decir esto está mal, no debería de pensar en esta persona, pero no es malo pensar en algo, porque es automático. ¿El problema cuál es en este caso? Prestarle demasiada atención a estos pensamientos, darle demasiada importancia y por lo tanto que esto se convierta en una conducta de acercarme a esta persona, dado que si pienso tanto será que la quiero y a la otra no. Error. ¿Veis dónde está el problema de todo esto? Quería matizar todo esto y he dedicado un rato porque he visto comentarios que pueden desencadenar luego serios problemas a nivel de relación y de pareja. Que solo son creencias. No son hechos. Las creencias, los pensamientos automáticos, no son hechos. Son solo creencias. ¿Qué os parece todo esto? La pregunta era que si queriendo a tu pareja de toda la vida puedes pensar en otras personas. Incluso no lo ha dicho, pero si está mal.
Por ejemplo, pensar en otra persona, y no está mal. Yo no soy de este mundo, Rose, nos dice. Claro, porque de algún modo consideras, Rose, que está mal. Que está mal pensar en otras personas. Que no está bien, que lo ideal sería que no sintiera jamás tu pareja, dado que te quiere tanto y está tan enamorada, que no pensase jamás en otra persona, que no sintiese atracción física por otra persona. No es así como funciona. Más bien te va a mentir con tal de que tú consigas, digamos, ese ideal que tienes en la cabeza. Si alguien te conoce y sabe que te molesta mucho, desde luego no te va a decir qué atractiva es esa mujer, porque te molestaría. No te va a decir estoy pensando en otra persona que he visto, no sé, en el gimnasio, en, no sé, donde sea, en el trabajo. No te lo va a decir, pero lo piensa y no hay ningún problema, de verdad. El problema es la conducta, lo que haces, el cómo te acercas a esa persona de forma peligrosa, haciendo más probable que tenga un affair o me encanta esa palabra, el affair, un romance. Claro que es un error. Ay, a mí me han contado varios amigos que este pensamiento lo han trasladado a la pareja. Es un error. Claro, pero vamos a partir de la base. Estela Donoso nos comenta esta pregunta. Vamos a masticar la pregunta o el comentario. A mí me han contado varios amigos que este pensamiento lo han trasladado a la pareja. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. ¿Es un error? Claro, si alguien tiene el pensamiento de matar a alguien, hace falta ir a la persona y decir, he pensado en matarte. Pero eso no es una voluntad, no es un pensamiento que te defina, solo es un pensamiento involuntario. Todos tenemos pensamientos automáticos negativos, de tener un accidente con el coche, de hacer cosas que no están bien. Pero eso no es ningún problema. En este caso, el problema es no entender cómo funcionan los pensamientos automáticos. La mente no para nunca. Está todo el día pensando en cosas hasta por la noche. Tener pensamientos negativos y darles demasiada importancia es el problema. Prestarles demasiada atención. Con lo cual, te has creído un pensamiento y le has dado el valor que no tenía y entonces dices, bueno, dado que he tenido un pensamiento tan malo, voy a tener que confesar porque he hecho algo malo. No has hecho nada malo. Solo era un pensamiento. No lo hagas tuyo. Son casi como nubes en el cielo. Esta metáfora es muy, muy buena desde la terapia ACT, que intenta, con metáforas, hacer alusión a cosas psicológicas. Uno tiene que pensar en sus pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Aparecen y un día de viento se van y ya está. No vuelven a tu vida. Ahora, si cogemos una y la retenemos, si la retienes con la atención, entonces no se va. El problema es creerte que un pensamiento es un hecho. Y un pensamiento solo es un pensamiento. Con lo cual, ¿es un error? Claro que es un error. No le des importancia a un pensamiento automático. Dale importancia a pensamientos voluntarios, a los que tú quieres, a los que en realidad consideras que son verdad. Esos son los que de verdad te definen a ti, los pensamientos que tú quieres tener. Pero los pensamientos automáticos no te definen en modo alguno. Es desgastante intentar controlar todos los pensamientos. Por eso, esa herramienta de la difusión cognitiva. La difusión cognitiva es esa forma de relacionarnos con pensamientos sin apegarnos a ellos, diciendo, bueno, tengo pensamientos, los veo pasar, conforme vienen, conforme se van, no les doy importancia y ya está, los dejas pasar. Ahora, en la medida en la que le prestes atención a un pensamiento negativo, te va a empezar a generar emociones, ansiedad, rabia, etc. ¿Cómo lo veis? Bueno, me voy a tener que marchar ya, es un menos cuarto, tengo un paciente ahora. Si la tercera persona en cuestión se acerca demasiado, bueno, ahí está tu capacidad de poner límite, Heise, y decir, mira, disculpa, entiendo que te puedas sentir atraído, yo también me puedo sentir atraído, pero yo no voy a tomar esta decisión, yo voy a alejarme. Tienes que ser capaz, con la madurez suficiente emocional, de poner límites a la persona porque tú quieres a la otra. ¿Me entiendes? Es una cuestión aquí, en este caso, de gestionar la euforia y la alegría que te produce el que esa persona se acerque. Y eso lo tienes que aprender a gestionar también. La alegría también hay que aprender a controlarla. No solo es la rabia o la tristeza o el miedo lo que hay que gestionar. La alegría también. Si no, tomaremos decisiones equivocadas, probablemente. Y bueno, chicos y chicas, espero que hemos dedicado un rato largo a esto, ¿eh? Es que he visto comentarios ciertamente peligrosos por aquí. Quería matizar todo esto porque es que
tanto dolor por una creencia, por un pensamiento. Y un pensamiento no es otra cosa que un pensamiento. Bueno, me voy a marchar. Muchísimas gracias a todos. Un placer como siempre. Luego publicaré como siempre el directo, por si alguien quiere volver a verlo. O si alguien se lo ha perdido. ¿Vale? Gracias, Nathan. Su estrategia es fundamental para tener un diálogo interno saludable. Gracias, Enrique. Gracias, Mar. Cada día nos sorprendes. Pues gracias a ti por estar cada día aquí. Por tanto, y por donar aquí, que si rosas y cositas de estas que me permiten pues, tener focos maravillosos y esas cosas. Gracias de verdad a todos, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? No, lo digo de corazón, ¿eh? Me siento muy, muy acompañado emocionalmente aquí. Mucha gente que repite, que vuelve aquí, que lo agradece al final, porque, bueno, no está de más. No es que sea necesario que venga aquí la gente a agradecerme nada. Pero claro, siempre lo digo, cuando se agradece, pues, oye, pues bienvenido sea. Eso que me llevo, ¿no? A nivel emocional. Ay, buenos días, me dice Aine. Me marcho ya. Tengo que marchar. Bueno, me despido por aquí. Adiós. Mañana a las 10 en punto, ¿vale? Mañana tenemos directo a las 10 y a las 8 de la tarde. ¿Ok? Bueno, hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por lo aprendido. Ayer me atreví a salir con las perras. Muy bueno, Aine. Qué bueno. Lo has conseguido. Qué bueno. Mil gracias. Muy bien, Aine. No, gracias a ti por conseguirlo, porque está en tu mano, desde luego. Muy bien, Aine. Me alegro un montón, de verdad. Cuando algo impacta de esta manera. Qué bien. Qué alegría me has dado. Bueno, me marcho, va, que tengo un paciente. Adiós, adiós. Adiós, Carmen. Y Maite. Y Libre y todos. Adiós a todos. Y Lisette y Mar, todos.